Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 20 de mayo de 2022, episodio número 249 de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy, al igual que ayer, tenemos una nueva entrevista. Y es que hace un par de semanas, coincidiendo con mi cumpleaños, pues fuimos de viaje a Cracovia y estuvimos allí durante un fin de semana y aprovechamos para ver la ciudad y aprovechamos también para tomar algunos tours turísticos. Y en este caso, pues tuvimos una guía muy especial porque tuvimos con nosotros a Agata, que es una guía polaca, pero que habla muy bien español de la empresa Kraków Explorers. Y bueno, pues hoy viene al podcast a contarnos su experiencia aprendiendo y practicando. Un episodio perfecto y muy interesante para inspirarse a través de las historias de otras personas. Y es que la historia de Agata es muy interesante y estoy seguro que os va a encantar. Además, podéis encontrar su Instagram, su perfil de Instagram en Cracovia en español, que bueno, pues os dejo en las notas del programa todos los enlaces a sus redes sociales. Así que espero que disfrutéis de esta entrevista y sin más dilación os dejo con ella. Bueno, como decía anteriormente, hoy tenemos con nosotros a Agata, guía turística de Cracovia, que como os comentaba anteriormente, pues bueno, hace algunas semanas estuve en Cracovia haciendo un tour turístico por el barrio judío y bueno, pues ella fue nuestra guía y me llamó muchísimo la atención la manera en la que habla español, la manera en la que se expresaba y bueno, pues quise invitarla al podcast para que nos cuente un poco su experiencia y bueno, pues esté con nosotros y de alguna manera también nos inspire con su español. Así que muy buenos días, bienvenida al podcast. Hola a todos. Bueno, antes de nada preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas practicando español? ¿Cuánto tiempo llevas o estudiando, practicando español? Empecé en 2014, cuando tomé el primer curso de español. Antes había tenido contacto solo una vez cuando estuve de viaje en Madrid en 2000, creo que fue 2011. Y de hecho este ya fue el primer momento cuando pensé, wow, qué bonito este idioma, tendré que aprenderlo algún día. Eso fue cuando escuché a mi compañero de trabajo que sí que hablaba español y hablaba con los camareros y cada vez que decía café con leche me enamoraba más y más y más. Así que a partir de 2014, cuando terminé la carrera y no quería hacer el máster de la misma materia, estudié filmología, que es como historia del cine, con reseñas, etcétera, y sabía que este no iba a ser mi futuro. En lugar de eso decidí aprender a un idioma extranjero un poco más, útil simplemente. Quería hablar alguno más que inglés y por eso decidí empezar con el español. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fueron esos primeros contactos con el español? Esa es una buena pregunta porque yo simplemente pregunté en Facebook a mis amigos qué escuela en Cracovia recomiendan para aprender el español. Y se repitió el nombre de la empresa, de la escuela varias veces. Entonces yo sin pensar mucho, sin mirar mucho, confiando en las recomendaciones, simplemente llamé, me apunté y después de unas semanas o unos días vine a la primera clase y estuve ahí sentada en el aula. Entra una chica, la miro y pienso, no parece ser polaca. Y ella nos saluda diciendo, hola chicos, ¿qué tal? Y nosotros, ni pío, nadie sabía nada de español y ella no hablaba polaco y hablaba muy, muy poco inglés. Así que, pues, creo que empecé de la mejor manera, o sea, con los nativos. Nunca he tenido un profesor, un maestro polaco, siempre la gente de países de habla hispana. ¿De qué países fueron tus profesores? Colombia, México, Venezuela. Y cuando ya estuve en los cursos del nivel de C1, sí que también españoles. Ajá. ¿Y y siempre, bueno, de qué manera fuiste mejorando tu español? ¿Siempre con clases o qué más recursos utilizabas? ¿O qué más cosas hacías? Bueno, cuando terminé este primer curso, que fue el A1, ya empecé a buscar gente para practicar el español.
En Cracovia tenemos, por ejemplo, una web que se llama Language Exchange Club Kraków. Y ahí simplemente puse un anuncio que buscaba a la gente que quería practicar el polaco para que yo también pudiera practicar mi español. Y de esa manera hacía intercambios con gente. Al principio por internet, luego también tomando cafés por la ciudad. Y sí, normalmente media hora del polaco, media hora de español. Y bueno, también en eventos que organizaba la escuela. Por mis profesores. ¿Y qué cosas fueron o son incluso, porque siempre encontramos alguna cosa que son difíciles para ti con el español o que, no sé, que en algún momento hayas dicho, madre mía, esto no puedo con ello? Sí, bueno, lo de siempre. El modo subjuntivo y ser y estar. En el polaco solo tenemos un verbo para vuestros tres, porque en realidad no es solo ser y estar, pero también haber. Y nosotros tenemos uno, así que eso para mí fue algo loco. Y por supuesto, también el modo subjuntivo, la cantidad de los tiempos pasados, porque tampoco tenemos tantos en polaco, así que creo que estas fueron las cosas más difíciles, por lo menos las de que me daba cuenta, porque sé que de la perspectiva de los profesores de español, también había otras cosas que pensaban que a nosotros nos causaban más. Y en la actualidad tú eres guía turística en Cracovia, tienes un Instagram que es Cracovia en español, que os dejo el enlace en las notas del programa, donde pues haces guías por la ciudad de Cracovia, ¿no? Bueno, yo lo pude comprobar de primera mano y os lo recomiendo 100% porque me lo pasé muy bien. ¿Cuándo comienzas a ser guía turística? No te conté, pero la decisión de aprender el español fue por buscar el trabajo en el sector turístico. Y en realidad mi primera idea fue trabajar como azafata. Por eso elegí este idioma, porque me pareció más internacional que, por ejemplo, el italiano. Pero con el tiempo pues me enamoraba cada vez más del idioma, pero cada vez menos me gustaba la idea de trabajar como azafata. Y pensé, bueno, a lo mejor simplemente en el futuro, cuando ya llegue el nivel adecuado, voy a poder trabajar como profesora de español. Y en una reunión con la gente de mi secundaria, que nos vimos después de 10 años, un amigo que era guía, trabajaba en un museo, me dijo, wow, pero si hablas español y todavía no tienes el nivel como para trabajar como maestra, ¿por qué no lo usas para trabajar como guía? Y yo pensé, una idea maravillosa. Y en realidad empecé a trabajar como guía en las minas de sal de Wieliczka. No sé si has visitado este sitio. No las visité, no. No permiten perros, así que no podemos. Sí que lo hablamos. ¿Y qué? Y ahí me forzaron un poquito a trabajar con el español porque me contrataron ahí como guía, teniendo en cuenta que sí, con el español sí, con solo inglés no tanto. Entonces yo tuve que hacer una propuesta y una promesa de que sí, después de más o menos un año iba a empezar con los tours en español. El problema es que yo apliqué a este trabajo llevando medio año estudiando español. Así que en realidad, pues 1 año y medio desde que empecé a estudiar, ya empecé a dar tours también en español. Y eso fue porque, bueno, una cosa, cursos semestrales, pero cada verano también tomaba al menos 2 cursos intensivos. Y bueno, practicando todo el tiempo, la radio, también lo escuchaba todo en español, buscaba vídeos en YouTube y pues no te voy a mentir, la primera ruta que preparé, literalmente me tuve que sentar y buscar palabras que me podían servir durante esta ruta por las minas de 2 horas y media, porque sabía que así, de manera espontánea, pues no era capaz de hacer. Podía llevar una conversación básica con la gente, pero si me empezaban a preguntar por las cosas de geología, de mineralogía, por supuesto, me explotaba el cerebro, así que
vocabulario tuve que preparar. Sí. Y eso fue llevando 1 año y medio. Luego, medio año más tarde, saqué el certificado, el DELE, B2. Ajá. Llevando medio año casi trabajando. Muy bien. Hasta hoy, ¿no? Que hoy, como yo pude comprobar en tus guías, en tus tours, bueno, estás constantemente haciendo muchas bromas, muchas alusiones y muchas cosas que son muy divertidas. Y yo te pregunto, ¿cómo llegas a este punto en el que eres capaz de hacer bromas en otro idioma que es muy difícil y tú lo hacías muy bien, o lo haces muy bien? Y me sorprendió muchísimo. Vamos, de hecho te pregunté cuánto tiempo ibas estudiando español porque me sorprendía mucho la capacidad que tenías para hacer broma de cualquier cosa así de manera espontánea, como tú dijiste ahora, ¿no? ¿Y cómo llegas o cómo crees que llegas a ese punto? Yo creo que simplemente, pues, hablando, intentando a hablar con la gente. Y yo, bueno, en polaco también suelo hacer bromas, que es parte de mi naturaleza, así que en español también lo intentaba. A veces robando algún chiste de mis amigos que veía luego que funcionaba, a veces simple hablando lo que me venía a la mente y de repente veía que la gente se reía de eso y así me daba cuenta, ajá, entonces eso puede servir como una broma. Y en general, no sé, creo que eh, po- simplemente sin frenos, creo que eso es importante. Sí. Sin frenos y haciendo lo que nos sale de nuestro interior. Ajá. ¿Y cuál fue, o recuerdas así algún momento especial en el que dijeras, wow, estoy utilizando el español, estoy disfrutando de utilizarlo, no sé, que te sentías realmente cómodo utilizándolo en algún momento o el primer momento? Em, Cuando me sentí de verdad así segura y sentía que salía de manera natural, creo que fue después de más o menos 2 años y medio. Porque el primer año de trabajo como guía era para mí un periodo bastante lleno de estrés. Ujú. eh, Porque simplemente tenía miedo de que alguien me iba a hacer una pregunta demasiado difícil y que no la podía responder. Pero cuando me daba cuenta que pues ya no me bloqueaba escuchando alguna pregunta, pues entonces fue el primer momento. 1 año, 2 años y medio y 1 año trabajando ya en la mina. Luego, cuando llevaba 3 años trabajando en la mina, empecé a trabajar como guía en Cracovia. Y también me acuerdo que el primer tour fue como que yo iba pensando en mis cosas y escuchando las conversaciones de mis turistas y yo estaba pensando, yo no entiendo nada de lo que dicen. Pero simplemente fue porque, sí, ahí había como más tiempo, este tiempo como relajado para hacer conversaciones de cualquier tipo, sobre Claro. cualquier cosa. Y entonces me daba cuenta que cuando se juntaban mis turistas, no sé, del sur de España, de Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela, y todos hablaban entre ellos, sí, al principio que sí que pensaba que no entendía. No, simplemente fue el estrés. Ujú. Y sobre todo hablar con gente me ayudó y no tener miedo de decir, perdón, no sé, ¿me lo puedes decir de otra manera? No entiendo, ¿me lo puedes decir de otra manera? Y esa es la clave, en mi opinión. Sí. No tener miedo de decir, ayúdame a entenderte. Claro, porque yo te iba a preguntar que durante ese primer año que dices de estrés, de cuando estabas en las minas de sal, o sea, supongo que se habrán dado suficientes circunstancias o situaciones de ese tipo, ¿no? Que tú digas, "Joder, no entiendo qué me estáis diciendo, o me lo explicáis otra vez o esta conversación se acaba aquí porque no puedo contestaros nada, ¿no? Como cuando me hablan a mí en polaco en el supermercado que me quedo mirando para ellos y diciendo, nie mówię po polsku, o sea, no hablo nada, y entonces porque no entiendo absolutamente nada, ¿no? Pero, Sí, bueno, eh, a veces preguntaba y pedía, explícamelo por favor de otra manera. A veces intentaba acertar con la respuesta, que pensando ahora, hoy en día en eso, pues me una parece locura. absurdo y me parece tonto, pero sé que lo intentaba hacer. Y otra cosa,
o tal vez es una ventaja de este primer periodo, que en la mina no hay mucho tiempo para hacer preguntas, Claro, porque las paradas son así de cortitas y ya viene otro grupo y pues es un trabajo difícil, porque una cosa que estamos pues, entre 64 a 135 metros bajo tierra, un grupo tras el otro, y hacerlo de manera amena y hacer a la gente no sentir la presión de tiempo es difícil. Así que no había muchas oportunidades de decir a los turistas, ok, ahora vuestras preguntas. claro. Así que en realidad no había muchos momentos en los que tenía que pues, inventarme alguna respuesta y normalmente respondía a las preguntas. Otra cosa, y creo que eso fue también algo que ayudó muchísimo de que yo no tuviera miedo de trabajar con este idioma y también practicarlo cada vez más. Es que los hispanohablantes sois muy, muy sois muy buena ayuda para los estudiantes, porque cada vez que daba un tour, decía, pues no llevo mucho tiempo y por favor que tengáis paciencia, y siempre me decían, pero hablas muy bien. Y yo sabía que cometía un montón de errores y siempre me ayudaban a creer en mí misma. Y pues gracias a mis turistas aprendí mucho porque, por ejemplo, me decían, hablas muy bien, de verdad, wow, enhorabuena. Una pequeña cosa. Y entonces me daban estos pequeños consejos que ayudaban, que mejoraban mi español. Bueno, y además tú en tu caso que tienes un trabajo que, como tú dijiste antes, tienes clientes de Colombia, de Argentina, me imagino, bueno, de Sudamérica, de España, y de España, de muchas regiones de España, porque justamente el mismo día que estábamos nosotros nos juntamos gente de diferentes partes de España. Todos tenemos nuestra propia manera de hablar también, que eso también para ti es recibir todo el día inputs de diferentes tipos que al final te enriquecen, ¿no? Mucho, porque estás escuchando un acento del sur de España, un acento argentino, un acento de Colombia, y al final, claro, tantos tours, ¿no? Porque ya son años haciendo esto, al final es como si estuvieras todo el día en una inmersión completa, vamos, pero global casi, porque no es solo que estés en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es que estás recibiendo información de mucha gente, ¿no? Bueno, supongo que tendrás muchas historias que contar de eso, pero... Eso siempre siempre formaba parte de mi experiencia, porque ya, como bien sabes, mis profesores también venían de diferentes países. Claro. Así que, como dice uno de mis amigos cuando quiere describir cómo es mi español, dice que el español de Agatha es tutti frutti. Tutti frutti. Sí, frutti, sí. De todas las frutas. Como no soy filóloga, no tengo esta manera de hablar como de una manera muy determinada, sino como agarro cositas de diferentes países y de diferentes regiones. Y por ejemplo, mis amigos de Colombia se molestan que de repente empiezo a comer las heces. Y es cuando paso más tiempo con mis amigos de Andalucía. Claro, vas cogiendo de cada uno, sí, muy bien. Y bueno, ya nos has dado un montón de consejos durante la entrevista para el español, para mejorar el español. ¿Alguno más así que para terminar, así que digas tú, bueno, algo que sea importante para ti? No, bueno, yo creo que lo más importante es no tener miedo de cometer los errores. Tal vez es un refrán, ya he repetido muchas veces, pero simplemente en mi opinión es esencial, porque si no hablas, no vas a hablar. Sí, es verdad. Es verdad que eso es así. Lo que pasa es que normalmente los sistemas educativos cuando estamos estudiando un idioma de alguna manera no favorecen que las personas nos equivoquemos porque lo castigan mucho, ¿no? El que te equivoques cuando debería ser al revés, ¿no? Los errores al final la corrección de los errores y luego la corrección de los errores es lo que nos enriquecerá y nos hará hablar mejor en cualquier idioma, no solo en español. Y un consejo más, ya sé. Sí. En los niveles A1 y A2, dedicar mucho tiempo para aprender bien todas las conjugaciones de verbos, tanto irregulares como regulares, porque sin eso, pues no se puede dar otro paso. Y ya he visto mucha gente que en el nivel B1, B2 todavía pues no conjugaban bien los verbos porque simplemente no dedicaron este tiempo al principio para memorizarlo bien. Yo tuve suerte de que mi trabajo de aquel momento me permitió
sentarme y repetirlo 100.000 veces para que se me grabara bien en la mente. Claro. Claro, por otro lado, a ver, el tema de la conjugación de los verbos es que muchas veces muchos estudiantes, incluso cometiendo errores, se hacen entender, son capaces de comunicar. Y ese es un problema que, como tú dices, yo detecto constantemente con mis estudiantes que a veces pues no tienen esas bases en la conjugación de los verbos, pero aún así ellos son capaces de mantener conversaciones muy, o sea, bueno, ¿cómo decirlas? Muy completas, ¿no? Son capaces de hablar de temas muy, muy interesantes, pero cometiendo errores que no deberían cometer por el nivel de español que tienen. Entonces, bueno, me parece muy, muy buen consejo de tenerlo en cuenta porque a veces nos olvidamos que, bueno, la gramática no es importante y yo soy el primero que muchas veces lo digo porque a veces nos centramos mucho en la gramática y dejamos de lado lo que tú dices de practicar y buscar la manera de intentar quitarnos el miedo y bueno, hay que tener un poco una compensación o un equilibrio entre todo eso, pero bueno, es así. Bueno, pues muy interesante la charla contigo, me encanta y además cuando te escuché hablar, como te digo, me apetecía mucho que vinieras por aquí por el podcast. Repetiros de nuevo que la podéis encontrar en Cracovia como guía turística, Cracovia en español, en Instagram, que os dejaré los enlaces en las notas del programa. Y hay que mencionar que trabajo con la empresa que se llama Krakow Explorers. Y trabajan con Krakow Explorers, también tienen su Instagram. Y bueno, pues que os digo, si vais a Cracovia, os recomiendo 100% que contactéis con ella a través de Instagram o a través de la página web de krakowexplorers.com, me parece que era, ¿no? Y allí podéis contratar, bueno, son free tours, de hecho, además muchos, ¿no? Y es una... os digo que no os vais a arrepentir, vais a pasar un buen rato, unas buenas horas, vais a caminar mucho también, eso no os lo puedo negar, pero va a ser muy interesante y vais a aprender muchas cosas y os lo vais a pasar muy bien. Así que, bueno, si quieres decir alguna cosa para terminar, algo que quieras decirle a la audiencia, como tú, todo el micrófono para ti. No quiero decir mucho, quiero decir mucho ánimo con el español porque vale mucho la pena y luego vais a disfrutar mucho de toda la experiencia del mundo hispanohablante. Qué bien, pues eso ya es bastante. Muy bien, muchísimas gracias y estás invitada cuando quieras volver al podcast, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Luego.